This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. ¿Y si te dijera que Eva no fue la primera mujer? Que antes de ella existió otra, una creada del mismo barro que Adán. Una mujer que miró a los ojos del primer hombre y dijo, no. Una mujer que se negó a inclinarse, que se negó a someterse, que se negó a aceptar cualquier cosa menos que la igualdad absoluta. Su nombre fue Lilith. Y su historia fue sistemáticamente borrada de las escrituras sagradas que conoces. Durante siglos, generaciones enteras crecieron creyendo que Eva surgió de la costilla de Adán, la primera y única compañera del primer hombre. Pero textos antiguos, ocultos en las profundidades de bibliotecas prohibidas, cuentan una historia completamente diferente, una historia que cuestiona todo lo que nos han enseñado sobre el inicio de la humanidad. ¿Por qué Lilith fue eliminada de la narrativa oficial? ¿Qué hizo de tan perturbador que su propia existencia necesitaba ser borrada de la memoria colectiva de la humanidad? Y lo más importante, ¿quién tuvo tanto poder, tanto miedo para borrar una figura tan primordial? Las respuestas a estas preguntas no están en las páginas del Génesis que leíste en la escuela. Están enterradas en textos judíos medievales, en tablillas sumerias de 4000 años, en amuletos antiguos colgados sobre cunas de recién nacidos, en susurros de abuelas que aún conocen el nombre de los 3 ángeles que la confrontaron. Hoy descubrirás la verdad sobre la mujer que el mundo fue prohibido de conocer. Vamos a sumergirnos en las sombras de la historia, desenterrar secretos que fueron deliberadamente ocultados y revelar por qué Lilith, la primera mujer, la mujer olvidada, la diosa demonizada, aún acecha nuestra conciencia colectiva hasta hoy. Prepárate, porque esta no es solo la historia de una mujer que desafió a Dios. Esta es la historia de la primera revolución, de la primera negativa, del primer no que resonó por el Edén y transformó el destino de la humanidad para siempre. Y todo comienza con una contradicción en las páginas más sagradas de la Biblia. Abre el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, la fundación de todo, y lee con atención. Porque allí, en las primeras páginas de las escrituras más sagradas del mundo, existe una contradicción tan obvia, tan evidente, que generaciones de eruditos prefirieron ignorarla antes que enfrentarla. En Génesis 1:27 está escrito, «Y creó Dios al hombre a su a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». Varón y hembra, al mismo tiempo, en igualdad, en la misma imagen divina. Pero entonces, solo algunas líneas después, en Génesis 2:21-22, todo cambia. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y éste se durmió. Tomó una de sus costillas, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, formó una mujer. 2 narrativas, 2 creaciones, 2 mujeres. La mayoría de los teólogos intentó reconciliar esta contradicción argumentando que son solo 2 relatos del mismo evento, contados desde perspectivas diferentes. Pero ¿y si no lo son? ¿Y si la primera versión, donde el hombre y la mujer fueron creados simultáneamente y en igualdad, está hablando de una creación completamente diferente? ¿Y si existió una primera mujer antes de Eva?
Durante siglos, rabinos judíos susurraron sobre esta posibilidad, en sinagogas, en estudios cabalísticos, en textos que nunca llegaron a las manos del público común, hasta que, en el siglo X d.C., un texto llamado Alfabeto de Ben Sira puso un nombre a esa primera mujer olvidada, Lilith. El Alfabeto de Ben Sira es una obra controvertida, considerada por muchos como satírica, profana incluso. Pero dentro de sus páginas está registrada una verdad que textos más respetables se negaron a contar. Lilith fue la primera compañera de Adán, creada no de su costilla, no de una parte de él, sino del mismo barro, de la misma tierra primordial que dio origen al primer hombre. Piensa en las implicaciones de esto. Si Eva fue creada de la costilla de Adán, ella es, por definición, derivada de él, una extensión, un complemento, algo que vino después, que surgió a partir de él. Pero Lilith fue creada exactamente de la misma forma que Adán, del polvo de la tierra, por el mismo proceso, con la misma dignidad original, iguales desde el primer aliento. Esto no es solo una curiosidad teológica, es revolucionario, porque si la primera mujer fue creada igual al primer hombre, entonces la subordinación femenina no es un mandato divino, es una imposición posterior, una construcción, una mentira conveniente para quienes se benefician de la jerarquía. Y tal vez sea exactamente por eso que la historia de Lilith fue borrada. Pero otros textos también la mencionan. El Talmud hace referencias veladas a ella. Los rollos del Mar Muerto contienen fragmentos de sus historias. Amuletos judíos antiguos, colgados sobre cunas de bebés para protección, traen inscripciones que invocan defensa contra ella. Lilith no fue una invención medieval. Ella resonaba en la tradición oral judía desde hace milenios. Entonces, ¿por qué desapareció de las narrativas oficiales? ¿Por qué generaciones crecieron sin nunca oír su nombre? La respuesta está en lo que hizo después. Porque Lilith, creada igual a Adán, se negó a ser tratada como inferior. Y esa negativa desencadenó algo que el Edén jamás había presenciado: el primer conflicto, la primera rebelión, el primer acto de desobediencia que no vino de la tentación de una serpiente, sino de la conciencia de igualdad y de la exigencia de respeto. Lo que sucedió entre Lilith y Adán en el jardín del Edén no fue registrado en el Génesis, pero fue preservado en textos que las autoridades religiosas prefirieron mantener lejos de los ojos del pueblo. Y es esa historia, la historia de la primera disputa, del primer no, del primer abandono, la que vamos a desentrañar ahora. Porque si crees que la caída de la humanidad comenzó con Eva y una manzana, no conoces la historia completa. El Edén era perfecto, un paraíso donde cada necesidad era satisfecha, donde no había dolor, ni muerte, ni sufrimiento. Pero perfección no significa armonía. Y fue en el corazón de ese jardín divino donde ocurrió el primer conflicto de la historia humana. No entre Dios y el hombre, no entre la serpiente y Eva, sino entre Adán y Lilith. Entre dos seres creados iguales que descubrieron que la igualdad en la creación no garantizaba igualdad en la relación. El alfabeto de Ben Sira preservó el momento exacto de la ruptura. Y lo que desencadenó la primera crisis del Edén no fue desobediencia a Dios, no fue el deseo por conocimiento prohibido, fue algo mucho más humano, mucho más íntimo, mucho más perturbador para las estructuras de poder que vendrían después. Fue sobre quién debería someterse a quién. Según los textos, la disputa entre Lilith y Adán surgió durante el acto más íntimo de la existencia humana, la unión física. This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them.
But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. Walmart Business saves you time, money, and hassle, which means you can focus on what really matters, like putting the money you save back into what you do, spending more time training your team, filling orders, and finding new clients. Anything and everything, right down to, oh, that's the one, choosing the best hold music. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Adán exigió que Lilith asumiera la posición inferior durante el amor. Ella se negó. Para nosotros, viviendo milenios después, esto puede parecer un detalle pequeño, casi trivial, pero no era sobre posición, era sobre poder, era sobre jerarquía, era sobre quién tenía el derecho de exigir y quién tenía el deber de obedecer. Lilith vio a través de la demanda. Entendió que aceptar esa posición no era solo sobre ese momento, era aceptar una posición inferior en todo. Era reconocer a Adán como superior, como dominante, como el que comanda mientras ella obedece. Y entonces, Lilith pronunció las palabras que resonarían por la eternidad. ¿Por qué debo acostarme debajo de ti? Yo también fui hecha de polvo, y por eso soy tú igual. Lee esa frase nuevamente. Siente el peso de ella. Esta no es la frase de una rebelde sin causa. Es la declaración de alguien que entiende perfectamente su propia dignidad, su propia origen, su propio valor. Lilith no estaba pidiendo permiso, estaba declarando un hecho. Ambos venimos del mismo lugar, fuimos creados por el mismo proceso, por la misma mano divina. Nada en nuestra creación sugiere que estás por encima de mí. Adán no lo aceptó. Claro que no lo aceptó. ¿Y recurrió a quién? A Dios. Pidió que el Creador interviniera, que restaurara el orden, que pusiera a Lilith en su debido lugar. Pero Lilith no esperó el juicio divino. Aquí es donde la historia se vuelve aún más extraordinaria. Según las tradiciones cabalísticas, Lilith hizo algo que ningún ser humano había hecho hasta entonces. Pronunció el Shem HaMeforash, el nombre secreto e inefable de Dios. El tetragrama sagrado que no debería ser hablado, cuyo poder era tan inmenso que solo sumos sacerdotes en momentos extremadamente específicos osaban vocalizarlo. Lilith lo pronunció. Y al hacerlo, algo extraordinario sucedió. Ganó alas. Deja que eso penetre por un momento. Lilith, por la fuerza del nombre divino, se transformó, trascendió su forma original. Y con esas alas recién adquiridas, hizo lo impensable. Abandonó el Edén, voló lejos del paraíso. No fue expulsada, salió por elección propia. Prefirió el exilio a la sumisión, prefirió lo desconocido a la jerarquía, prefirió la libertad a la seguridad del jardín perfecto. Piensa en la radicalidad de ese acto. Eva sería expulsada del Edén como castigo. Lilith dejó el Edén como declaración de independencia. Pero su partida trajo consecuencias. Adán, humillado y solo, clamó a Dios, y Dios, o tal vez el orden que Dios representaba, no podría permitir que esa rebelión quedara sin respuesta. No porque Lilith hubiera pecado en el sentido tradicional, sino porque había roto algo mucho más fundamental, la jerarquía establecida. Había demostrado que la sumisión no era natural, no era inevitable, era una elección que podía ser rechazada. Y si una mujer podía rechazar, todas podrían. Entonces Dios envió 3 ángeles tras ella, Senoi, Sansenoi y Semangelof, 3 nombres que aún hoy aparecen en amuletos judíos antiguos, invocados para protección contra Lilith. Tenían una misión: traer a Lilith de vuelta al Edén, convencerla de regresar, restaurar el orden.
Pero Lilith había probado la libertad, y quien prueba la libertad no regresa fácilmente a las cadenas, incluso si son doradas, incluso si están en el paraíso. Los ángeles la encontraron en las orillas del Mar Rojo, y lo que sucedió en ese encuentro transformaría a Lilith de mujer rebelde en algo mucho más sombrío, mucho más temido, mucho más poderoso. Porque Lilith no regresó. Y el rechazo a regresar vendría con un precio tan terrible que la transformaría, a los ojos de la historia, de heroína en monstruo, de mujer libre en demonio. Y es esa transformación, esa demonización sistemática y deliberada, la que vamos a explorar ahora. Porque la historia de cómo una mujer que exigió igualdad se convirtió en la reina de los demonios, revela más sobre nosotros, sobre nuestros miedos, sobre nuestras estructuras de poder, que cualquier otra narrativa ancestral. El Mar Rojo, un lugar de transición entre mundos, entre el Egipto de la esclavitud y la tierra prometida, entre lo conocido y lo desconocido. Fue allí donde Lilith eligió establecerse después de dejar el Edén. Allí, en las aguas que separarían pueblos y destinos, donde los tres ángeles divinos la encontraron. Senoi, Sansenoi y Semangelov descendieron de los cielos con un mensaje claro: regresa, retorna al jardín, retoma tu lugar al lado de Adán. El orden debe ser restaurado. Pero Lilith ya no era la misma que había salido del Edén. La libertad la había transformado, y su respuesta a los ángeles celestiales fue tan desafiante como su rechazo a Adán. No regresaré. 3 palabras, simples, definitivas, absolutas. Los ángeles intentaron persuadirla. Advirtieron sobre las consecuencias de su desobediencia. Ofrecieron perdón si solo aceptaba regresar, si solo se sometía al orden establecido. Pero Lilith había cruzado un umbral que no podía ser desandado. Había probado la autonomía. Y ninguna amenaza, ninguna promesa podría hacerla renunciar a eso. Entonces vino la maldición. Los ángeles declararon que, como castigo por su rebelión, 100 de sus hijos morirían todos los días. 100 niños demonio, nacidos de Lilith y de los espíritus con quienes ahora habitaba, perecerían diariamente. Una sentencia de dolor eterno, un sufrimiento materno sin fin. Imagina la crueldad de esa maldición. Castigar a una madre a través de sus hijos. Condenar a su descendencia a la muerte perpetua, no por algo que hicieron, sino por el crimen de existir nacidos de una mujer que rechazó someterse. Pero Lilith no se inclinó ni siquiera ante esa amenaza. Al contrario, si querían transformarla en monstruo, aceptaría el rol, pero con sus propias condiciones. Su respuesta fue una contramaldición que resonaría a través de los milenios. Juramentó que visitaría a los recién nacidos humanos por la noche, que buscaría a los bebés no protegidos, especialmente a los niños en los primeros 8 días de vida, antes de la circuncisión, y a las niñas en los primeros 20 días, que los estrangularía en sus cunas, robando el aliento de vida de ellos, así como el aliento de vida de sus propios hijos era robado, ojo por ojo, hijo por hijo, dolor por dolor. Pero incluso en su maldición, Lilith dejó un resquicio de misericordia, o tal vez de orgullo. Declaró que si viera los nombres de los 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Semangelov, escritos en un amuleto sobre la cuna de un niño, lo perdonaría. Respetaría la protección angelical y seguiría adelante. Y es por eso que, hasta hoy, en comunidades judías tradicionales, aún puedes encontrar esos amuletos, pequeños talismanes colgados sobre cunas, inscritos con los nombres de los 3 ángeles que confrontaron a Lilith. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences.
Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. En el Mar Rojo hace milenios, una tradición que sobrevivió no a pesar de la historia de Lilith, sino por causa de ella. Un testimonio silencioso de que, en algún lugar profundo de la memoria colectiva, su nombre nunca fue verdaderamente olvidado. Pero la transformación de Lilith estaba apenas comenzando. En las tradiciones cabalísticas y talmúdicas no permaneció solo como una mujer exiliada con poderes sombríos. Fue elevada o rebajada, dependiendo de la perspectiva, al puesto de reina de los demonios. Consorte de Samael, el ángel caído, el acusador, el adversario, juntos gobernarían el lado nocturno de la creación, el reino de las sombras que refleja y desafía el mundo de la luz. Más aún, Lilith fue declarada madre de toda una linaje demoníaco. Los íncubos, demonios masculinos que visitan a mujeres por la noche. Los súcubos, demonios femeninos que seducen a hombres en sus sueños. Según las leyendas, Lilith podía asumir formas irresistibles, aparecer en los sueños de los hombres, seducirlos, y de esa unión nacía su prole infernal. Se convirtió en el arquetipo de la mujer peligrosa, de la sexualidad femenina no controlada, del deseo que no pide permiso, de la feminidad que no se doblega a las expectativas o limitaciones impuestas. Cada aspecto de su demonización revela lo que el patriarcado temía: la mujer que posee su propio cuerpo, que exige igualdad, que rechaza la sumisión, que abandona situaciones opresivas, que usa su sexualidad en sus propios términos. Lilith no fue transformada en demonio porque era mala. Fue transformada en demonio porque era libre. Y la propaganda funcionó. Durante siglos, madres judías temblaban al mencionar su nombre. Amuletos eran vendidos para proteger contra ella. Oraciones eran recitadas para mantenerla alejada. El miedo a Lilith se extendió como un aviso para todas las mujeres. Vean lo que sucede cuando desobedecen. Vean en lo que se convierten cuando rechazan su lugar. Pero aquí está la pregunta que debemos hacer. ¿Quién realmente creó el monstruo? ¿Fue Lilith, que solo exigió igualdad y libertad? ¿O fueron aquellos que no pudieron aceptar que una mujer hiciera tales exigencias? Aquellos que necesitaban transformarla en algo terrible para justificar su rechazo, para validar su castigo, para garantizar que ninguna otra mujer siguiera sus pasos. La demonización de Lilith no fue un accidente, fue una estrategia, una forma de control social disfrazada de mitología religiosa. Pero Lilith no surgió de la nada. Su historia tiene raíces que se hunden mucho más profundo que los textos judíos medievales. Raíces que alcanzan civilizaciones antiguas, diosas poderosas, cultos femeninos que existían miles de años antes de que el Edén bíblico fuera siquiera imaginado. Y es en esas raíces ancestrales, en esas conexiones olvidadas con el poder femenino divino, donde encontraremos la verdad más perturbadora de todas. Lilith no fue creada como demonio, fue destronada de diosa. La historia de Lilith no comenzó con los rabinos medievales, no comenzó con el alfabeto de Ben Sira, ni siquiera comenzó con los textos talmúdicos o cabalísticos. La historia de Lilith es mucho más antigua que el judaísmo, más antigua que la propia Biblia. Para encontrar sus verdaderas orígenes, necesitamos viajar de vuelta en el tiempo, cerca de 4000 años, hasta las planicies fértiles entre los ríos Tigris y Éufrates, hasta la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización, donde las primeras ciudades fueron erigidas y los primeros imperios nacieron. Allí, en las tablillas cuneiformes de arcilla de Sumeria y Babilonia, encontramos referencias a una entidad llamada Lilitu, un espíritu femenino
asociado al viento, a las tormentas, a la noche. Lilitu no era única, formaba parte de una tríada de demonios del viento: Lilitu, Ardat Lili e Idlu Lili. Espíritus nocturnos que vagaban por lugares salvajes que no se conformaban con las estructuras de la civilización. Pero la conexión más fascinante no está en los textos escritos, está en una imagen. En 1800 a.C., en la antigua Babilonia, un artesano desconocido creó una placa de terracota que hoy se conoce como la tablilla de Burni o el relief de Burni. En ella, una figura femenina de belleza sobrenatural está de pie, desnuda, con alas majestuosas extendidas. Sus pies no son humanos, son garras de ave de rapiña. En sus manos sostiene el anillo y el bastón, símbolos de poder y autoridad divina. Y a su lado, dos búhos, aves de la noche, de la sabiduría oculta, del conocimiento que ve a través de la oscuridad. Durante décadas, académicos debatieron quién es esta figura. Algunos dicen que es Ishtar, la gran diosa de Mesopotamia. Otros argumentan que es Ereshkigal, la reina del inframundo. Pero una teoría persiste, susurrada entre eruditos del oculto. Es Lilith, la Lilith original. No como demonio, sino como divinidad. Y aquí está la revelación que lo cambia todo. Ishtar, Inanna, Astarte, nombres diferentes para la misma fuerza divina que dominó el antiguo Oriente Medio por milenios. La diosa de la sexualidad, de la fertilidad, del amor, pero también de la guerra, del poder, de la independencia feroz. Una diosa que no se inclinaba ante los dioses masculinos. Una diosa que poseía su propia sexualidad, que tomaba amantes por elección, que gobernaba con autoridad absoluta. Una diosa que parece familiar. ¿No es así? En los textos sumerios hay un mito específico que menciona a Lilith directamente: la historia del árbol Julupu. En esta narrativa, la joven diosa Inanna planta un árbol sagrado, esperando usar su madera para hacer un trono y una cama. Pero el árbol es invadido por criaturas indeseadas. Una serpiente se anida en las raíces, el pájaro Ansu construye su nido en las ramas y en el tronco, Lilith, llamada aquí Kisikililake, hace su morada. Lilith habita el centro del árbol sagrado, el árbol del conocimiento, el árbol que conecta el inframundo, la tierra y los cielos. No es una invasora casual, es parte integral de la cosmología, una fuerza que debe ser reconocida antes de que la diosa pueda reclamar su poder. Esta no es la historia de un demonio aleatorio, es la historia de un aspecto sombrío de la propia divinidad femenina. Y aquí reside un patrón que se repite a través de la historia religiosa. Siempre que una religión monoteísta patriarcal surge, las diosas poderosas de las religiones anteriores no simplemente desaparecen, son transformadas, rebajadas, demonizadas. Astarte se convierte en Ashtoret, un nombre deliberadamente distorsionado para sonar como la palabra hebrea para vergüenza. Las sacerdotisas sagradas que servían en los templos de las diosas son renombradas como prostitutas. Los ritos de fertilidad se convierten en orgías paganas obscenas. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Y las propias diosas, seres de poder, autonomía y sexualidad sagrada, son reimaginadas como demonios seductores, tentadores, peligrosos. Lilith siguió exactamente ese camino. Comenzó como Lilitu,
un espíritu poderoso e indomable de la naturaleza salvaje. Estaba conectada a Inanna Ishtar, la más poderosa de las diosas mesopotámicas. Pero a medida que el judaísmo emergió y se consolidó, a medida que el monoteísmo masculino reemplazó el politeísmo que incluía divinidades femeninas poderosas, Lilith necesitaba ser neutralizada. No era suficiente simplemente ignorarla. Su nombre, su presencia, estaba demasiado arraigado en la conciencia cultural de la región. Entonces, como tantas diosas antes y después de ella, Lilith fue reformulada, de espíritu de la naturaleza a demonio, de aspecto del divino femenino a enemiga del orden sagrado, de símbolo de poder femenino a aviso sobre los peligros de la mujer insumisa. Y funciona porque es insidioso, porque no borra la memoria, la transforma. Las personas aún conocen el nombre, aún sienten la fuerza detrás de él, pero ahora asocian ese nombre con miedo en lugar de reverencia, con peligro en lugar de poder, con el mal en lugar del divino. Piensa en cuántas diosas sufrieron ese destino. Hécate, la diosa griega de la magia y las encrucijadas, se convierte en una bruja siniestra. Las valquirias nórdicas, guerreras divinas que elegían a los muertos heroicos, se convierten en presagios de muerte. Kali, la diosa hindú de la destrucción y transformación, es malinterpretada en Occidente como una divinidad del mal. El patrón es claro: el poder femenino divino amenaza las estructuras patriarcales. Entonces, ese poder debe ser recontextualizado como maligno, peligroso, algo a ser temido y controlado, no honrado. Pero aquí está la verdad que ninguna cantidad de demonización puede borrar completamente. Lilith fue una diosa antes de ser un demonio. Representó el aspecto salvaje, poderoso, indomable del femenino sagrado antes de ser transformada en un aviso sobre desobediencia. Y tal vez sea exactamente por eso que su historia resuena tan profundamente, incluso milenios después. Porque en algún lugar del inconsciente colectivo recordamos, no los detalles, no los textos específicos o las tablillas de arcilla, sino la esencia, el arquetipo, lo que ella verdaderamente representa, porque Lilith no es solo una figura histórica o mitológica, es un símbolo, un espejo, una fuerza psicológica que existe dentro de la psique humana, especialmente dentro de la psique femenina. Y es esa fuerza, ese simbolismo profundo y perturbador, la que necesitamos explorar ahora. Porque entender lo que Lilith representa es entender por qué fue tan amenazadora, que necesitaba ser borrada, y por qué, a pesar de todos los esfuerzos, sigue regresando. Llegamos ahora al corazón del misterio, a la verdad que está más allá de los textos antiguos, más allá de las leyendas medievales, más allá incluso de las diosas mesopotámicas. Llegamos a lo que Lilith verdaderamente representa. Y esta es una verdad que trasciende religión, cultura o época histórica, porque Lilith nunca fue solo una mujer, nunca fue solo una diosa, nunca fue solo un demonio. Lilith es un arquetipo, una fuerza psicológica primordial que habita el inconsciente colectivo de la humanidad. Y comprender ese arquetipo es comprender por qué fue tan peligrosa que necesitaba ser eliminada de la narrativa oficial. Carl Jung, el pionero de la psicología analítica, hablaba sobre arquetipos universales que trascienden culturas individuales, patrones psíquicos profundos compartidos por toda la humanidad. Y dentro de esos arquetipos existe uno que la sociedad patriarcal pasó milenios intentando suprimir: el femenino no domesticado. No estamos hablando aquí de la feminidad como fue construida socialmente, la mujer dócil, maternal, nutricia que existe en relación al hombre. Estamos hablando de algo mucho más antiguo, más salvaje, más poderoso.
Estamos hablando de la fuerza instintiva, cruda, indomable, que no pide permiso, que no se inclina, que no acepta ser definida por su rol en relación al masculino. Esa fuerza que existe por sí misma, para sí misma, en sus propios términos. Esa fuerza es Lilith. Representa a la mujer que posee su propia sexualidad, no como algo dado al hombre, no como herramienta de seducción o manipulación, sino como poder inherente, como placer autónomo, como fuerza vital que pertenece solo a ella. En la narrativa original, Lilith se niega a acostarse debajo de Adán, no por capricho, sino porque reconoce una verdad fundamental. Fue creada de la misma materia, en el mismo momento, con la misma esencia divina. No hay jerarquía natural. La sumisión no es divina, es impuesta. Y ese rechazo a aceptar una jerarquía artificial, es el primer pecado, no de Lilith, sino de la narrativa que la transformó en demonio. En la psicología junguiana, Lilith representa la sombra femenina, esos aspectos de la psique femenina que la sociedad patriarcal considera inaceptables, peligrosos, que deben ser reprimidos. La ira, la ambición desmedida, la sexualidad libre, el rechazo a ser maternal, la elección por la independencia sobre el pertenencia, el deseo de poder, no de cuidado, la voz que dice no cuando debería decir sí. Todos esos aspectos no desaparecen cuando son reprimidos. Van a la sombra, y en la sombra se convierten exactamente en lo que la sociedad temía: destructivos, incontrolables, demoníacos. La genialidad siniestra de la demonización de Lilith es que transforma esa fuerza arquetípica en un aviso. Vean lo que sucede con la mujer que no se somete. Se convierte en un monstruo, pierde su humanidad, es expulsada del paraíso. Pero hay otra capa aún más profunda en ese simbolismo. En la Cábala judía, la tradición mística del judaísmo, existe un concepto llamado Shekinah, la presencia divina femenina de Dios. La Shekinah representa el aspecto receptivo, nutridor, inmanente del divino. Es la luz sagrada que habita el mundo material. Y Lilith. En la tradición cabalística, Lilith es descrita como el lado oscuro de la Shekinah, no como una entidad separada, sino como la otra cara de la misma moneda. El femenino sagrado tiene dos expresiones: la luz y la sombra. Eva y Lilith, la esposa obediente y la rebelde que partió. Pero aquí está la verdad que los textos cabalísticos reconocen. Incluso si sutilmente, ambas son necesarias. La luz no puede existir sin la sombra. La devoción no tiene significado sin la posibilidad del rechazo. La elección de quedarse solo tiene poder cuando existe la opción de partir. Eva. What is natural? When you read natural flavors on a label, most people don't realize it's often not real food at all. Those hidden ingredients quietly work against how your body feels and functions over time. That's why Just Ingredients uses only real food ingredients, so you know exactly what you're putting in your body. Stop guessing. Start knowing at justingredients.us. Y Lilith no son opuestas, son complementarias. Son las dos caras del femenino completo. Eva representa a la mujer que elige la relación, la asociación, la vida dentro de las estructuras sociales. Y no hay nada malo en esa elección, cuando es genuinamente una elección, no una imposición. Lilith representa a la mujer que elige a sí misma, la libertad, la vida más allá de las estructuras que exigen su sumisión. Y no hay nada demoníaco en esa elección, cuando no es demonizada por la sociedad que amenaza. La dualidad necesaria. Piensa en esto. ¿Por qué el miedo masculino ancestral a la mujer independiente es tan profundo, tan visceral, tan persistente a través de todas las culturas y épocas? Porque el poder patriarcal no se basa solo en el control físico o económico.
se basa en algo mucho más fundamental, en la construcción de la identidad masculina en oposición a la femenina. El hombre es definido como racional, la mujer como emocional, el hombre como fuerte, la mujer como frágil, el hombre como líder, la mujer como seguidora, el hombre como sujeto, la mujer como objeto. Pero cuando una mujer rechaza esas definiciones, cuando se define por sí misma, no en oposición o en relación al masculino, toda la estructura se derrumba. Y es por eso que Lilith no podía simplemente existir. Necesitaba ser monstruosa, necesitaba ser un aviso, necesitaba ser la representación del caos que ocurre cuando las mujeres olvidan su lugar. Pero aquí está la ironía final, la verdad que ninguna cantidad de propaganda puede suprimir completamente. Cada mujer lleva dentro de sí un poco de Eva y un poco de Lilith. La parte que quiere pertenecer y la parte que quiere ser libre. La parte que nutre relaciones y la parte que se prioriza a sí misma. La parte que se adapta a las expectativas sociales y la parte que las rechaza completamente. Y tal vez, solo tal vez, la verdadera madurez no esté en elegir una u otra, sino en integrar ambas, en honrar tanto a la Eva como a la Lilith dentro de cada mujer, en permitir que el femenino exista en toda su complejidad, contradicción y poder. Porque Lilith no es el opuesto de Eva. Lilith es lo que Eva podría haber sido si hubiera tenido permiso para elegir. Y esa es la verdad que la narrativa oficial nunca podría admitir. Pero la historia de Lilith no terminó en las páginas de los textos medievales. No permaneció enterrada en las tablillas cuneiformes de la antigua Mesopotamia. No quedó confinada a los susurros de los rabinos cabalísticos. Algo extraordinario sucedió en los últimos 150 años. Algo que los antiguos escribas que la demonizaron jamás podrían haber previsto. Lilith resucitó. Y su resurgimiento cuenta una verdad profunda sobre la naturaleza de los arquetipos. No pueden ser destruidos, solo adormecidos. Y cuando el momento cultural está maduro, cuando las condiciones históricas se alinean, cuando la conciencia colectiva está lista, regresan. El renacimiento de Lilith comenzó discretamente, a finales del siglo XIX, en las obras de artistas y escritores románticos europeos. Dante Gabriel Rossetti la pintó en 1866, no como un monstruo, sino como una mujer de belleza hipnótica, sensual, peligrosa en el modo en que toda libertad genuina es peligrosa. George MacDonald escribió sobre ella en su novela fantástica de 1895, explorando su naturaleza dual. Pero fue Goethe, el gigante de la literatura alemana, quien tal vez capturó mejor su esencia. En Fausto no la retrata como un demonio simplista, sino como una fuerza compleja, seductora, sí, pero también portadora de una verdad inconveniente, una verdad que los hombres prefieren no enfrentar. Esos primeros artistas del romanticismo y del simbolismo percibieron algo que los textos religiosos intentaron esconder. Lilith es fascinante exactamente porque es prohibida, porque representa aquello que la sociedad ordenada no puede tolerar. La mujer que no puede ser poseída, no puede ser domesticada, no puede ser controlada. Pero el verdadero resurgimiento de Lilith ocurrió en el siglo XX. Y no es coincidencia que haya sucedido en paralelo con el movimiento feminista. En las décadas de 1960 y 1970, cuando las mujeres comenzaron a cuestionar en masa las estructuras patriarcales, cuando comenzaron a reclamar autonomía sobre sus propios cuerpos, sus propias vidas, sus propias narrativas, Lilith fue redescubierta, no como villana, sino como heroína. Judith Plaskow, teóloga feminista judía, escribió en 1972 un ensayo revolucionario llamado The Coming of Lilith, la venida de Lilith. En él,
reimagina el encuentro entre Eva y Lilith no como enemistad, sino como sororidad. Eva, cansada de la sumisión en el Edén, busca a Lilith, y Lilith, en lugar de la seductora que roba a los hijos de Eva, se convierte en su aliada, su maestra, aquella que muestra que hay otro camino posible. Era una narrativa radical, subversiva, necesaria, porque por primera vez en milenios, Lilith estaba siendo contada desde la perspectiva femenina, no como la otra amenazante, sino como el yo auténtico, no como el monstruo que debe ser temido, sino como la fuerza interior que debe ser abrazada. La cultura popular pronto siguió. Supernatural, una de las series más largas de la televisión norteamericana, presentó a Lilith como el primer demonio, pero un demonio de poder inmenso, temible, complejo. Chilling Adventures of Sabrina la retrató como Madame Satán, la consorte del diablo, pero también como una figura de agencia propia y poder innegable. En juegos de videojuegos, desde Diablo hasta Darkstalkers, Lilith aparece repetidamente, siempre poderosa, siempre peligrosa, pero también siempre magnética, siempre fascinante. Y en la música, en la música sucedió algo profundamente simbólico. En 1997, la cantante Sarah McLachlan fundó el Lilith Fair, un festival musical itinerante dedicado exclusivamente a artistas femeninas. En una industria musical dominada por hombres, donde los festivales eran casi exclusivamente masculinos en sus alineaciones, el Lilith Fair fue una declaración, una reclamación, una celebración. El nombre no fue elegido por azar. Sarah McLachlan sabía exactamente lo que estaba invocando. Lilith, la primera mujer que dijo no, la primera mujer que rechazó la sumisión, la primera mujer que eligió el exilio sobre la obediencia. El festival fue un éxito extraordinario. De 1997 a 1999, atrajo más de 2 millones de espectadores y recaudó más de $10 millones para instituciones de caridad de mujeres. Fue uno de los festivales musicales más lucrativos de la década. El mensaje estaba claro. Lilith ya no era un demonio. Era un símbolo de resistencia, de fuerza, de solidaridad femenina. Pero tal vez el resurgimiento más significativo de Lilith haya ocurrido. TaxAct filing software and live tax experts can help small businesses easily knock out their taxes. Actually, our experts can help you find deductions and credits for any sized business. Itty-bitty businesses, medium-sized, really big, mid-sized, small businesses, companies with 0 employees, and mom-and-pop conglomerates. Yep, our tax experts can help all of them. TaxAct. Let's get them over with. Ocurrido en los círculos espirituales femeninos contemporáneos, en el neopaganismo, en la brujería moderna, en los movimientos de espiritualidad de la diosa, Lilith ha sido completamente resignificada. Para esas comunidades, Lilith no es solo aceptada, es venerada, es invocada como protectora, como diosa patrona de la autonomía femenina, de la sexualidad sagrada, del rechazo a ser disminuida. Rituales se realizan en su nombre, altares se erigen en su honor. Sus símbolos, el búho, la luna negra, la serpiente, se usan como emblemas de poder y sabiduría oculta. Y aquí está lo que es verdaderamente extraordinario. En la era de la información, donde las narrativas oficiales pueden ser cuestionadas, donde textos antiguos están accesibles a cualquiera con conexión a Internet, donde voces marginalizadas pueden finalmente ser oídas. Lilith se ha vuelto más relevante que nunca. Jóvenes mujeres que nunca leyeron el alfabeto de Ben-Sira, que no saben nada sobre textos talmúdicos, que nunca estudiaron la Kabbalah, conocen a Lilith, reconocen a Lilith. Se identifican con Lilith. ¿Por qué? Porque el arquetipo que representa, la mujer que elige a sí misma, que rechaza ser definida por los roles que la sociedad impone, que enfrenta el exilio y la demonización en lugar de someterse,
ese arquetipo resuena profundamente en la experiencia femenina contemporánea. Toda mujer que fue llamada difícil por tener opiniones propias reconoce a Lilith. Toda mujer que fue etiquetada como agresiva por ser ambiciosa reconoce a Lilith. Toda mujer que fue llamada perra por poseer su propia sexualidad reconoce a Lilith. Lilith es el espejo donde las mujeres ven reflejada no la versión de ellas que la sociedad aprueba, sino la versión de ellas que es genuinamente libre. Y eso, por supuesto, aún molesta, aún genera controversia. Aún se debate si Lilith debe ser celebrada o temida, abrazada o rechazada. Lo que nos lleva a la pregunta inevitable, a la cuestión que aún divide opiniones. ¿Por qué una figura de 4000 años aún molesta tanto? Si Lilith es solo un mito, solo una leyenda antigua, solo un personaje ficticio de textos medievales oscuros, ¿por qué aún provoca reacciones tan viscerales? ¿Por qué aún genera debates acalorados? ¿Por qué su nombre aún carga peso? Tal vez porque representa algo que aún no ha sido resuelto, un conflicto que aún no ha sido superado, una lucha que aún está ocurriendo. Tal vez porque la lucha de Lilith nunca haya terminado realmente. La batalla entre autonomía y conformidad, entre libertad y aceptación social, entre ser auténtica y ser aceptada, entre elegir a sí misma y elegir pertenecer. Esas no son cuestiones de 4000 años atrás. Esas son cuestiones de hoy, de ahora, de cada mujer que aún enfrenta la elección entre ser amada o ser libre. Y mientras esa elección exista, mientras las mujeres aún tengan que elegir entre ser ellas mismas o ser lo que los demás esperan, Lilith permanecerá relevante, permanecerá poderosa, permanecerá inmortal. Entonces llegamos al final de este viaje, de esta investigación a través de milenios, a través de textos perdidos y leyendas olvidadas, a través de diosas transformadas en demonios y demonios resucitados como símbolos de liberación. ¿Y cuál es la verdad que hemos descubierto? La verdad es que Lilith representa la voz que fue silenciada, pero nunca extinguida. Fue borrada de la narrativa bíblica oficial, eliminada, censurada, como si nunca hubiera existido. Y en su lugar, Eva, la mujer creada de una costilla, la mujer nacida para ser compañera, la mujer que acepta su rol subordinado. Pero borrar un nombre de un texto no borra lo que ese nombre representa, no elimina el arquetipo, no destruye la fuerza psicológica que ese símbolo carga. Lilith sobrevivió. En los márgenes, en los textos apócrifos, en las leyendas susurradas, en las historias de terror contadas a niños para enseñarles lo que sucede con aquellos que desobedecen. Y eventualmente, cuando el tiempo estaba maduro, cuando la conciencia cultural cambió lo suficiente, regresó, más fuerte que nunca, porque no fue borrada por ser mala, fue borrada por ser libre. Y esa es la verdad que no puede ser más ocultada. Lilith no era un demonio que intentaba destruir el orden divino. Era una mujer, o el arquetipo de una mujer, que simplemente rechazó aceptar una jerarquía que no tenía sentido, que cuestionó por qué ella, creada igual, debería someterse, que eligió la libertad sobre la seguridad del paraíso. Y eso, esa elección simple por la autonomía sobre la obediencia, fue considerado tan peligroso, tan amenazante, tan destructivo para el orden social patriarcal, que necesitaba ser transformada en un monstruo. Pero aquí está la ironía final, la verdad poética de la historia. La historia es escrita por los vencedores, pero las leyendas son inmortales. Los escribas que la borraron de la Biblia están muertos hace milenios. Los rabinos que la transformaron en demonio, olvidados. Los patriarcas que usaron su historia como aviso, desaparecidos en el polvo del tiempo. Pero Lilith permanece. Su nombre aún se pronuncia.
Su imagen aún se reconoce, su historia aún resuena, su símbolo aún tiene poder. Y eso debería hacernos cuestionar cuántas otras verdades fueron borradas, cuántas otras historias fueron reescritas para servir a las estructuras de poder, cuántas otras voces fueron silenciadas porque eran demasiado inconvenientes, demasiado peligrosas, demasiado libres. ¿Cuántas diosas fueron transformadas en demonios? ¿Cuántas profetisas fueron transformadas en brujas? ¿Cuántas líderes fueron borradas de la historia para que solo los hombres fueran recordados? La historia de Lilith no es solo sobre una figura mitológica, es sobre cómo las narrativas son construidas, sobre quién tiene el poder de contar las historias, sobre lo que sucede cuando voces marginalizadas son finalmente oídas. Es sobre la diferencia entre la historia oficial y la verdad oculta. Y tal vez al final sea sobre esto. Lilith no fue la primera mujer, fue la primera mujer libre. Y esa libertad, ese rechazo a aceptar subordinación, esa insistencia en ser tratada como igual, esa valentía de elegir el exilio sobre la sumisión, eso nunca podrá ser borrado, porque no vive en los textos, no vive en las tablillas de arcilla, no vive en los manuscritos medievales, vive en el arquetipo, en el inconsciente colectivo, en la psique femenina, en la memoria ancestral de cada mujer que alguna vez tuvo que elegir entre ser amada o ser libre, entre pertenecer o ser auténtica, entre Eva o Lilith. Y mientras esa elección exista, mientras las mujeres aún tengan que luchar por el derecho a la autonomía, mientras la libertad femenina aún sea vista como amenaza, Lilith vivirá, no como demonio, no como monstruo, no como aviso, sino como inspiración, como símbolo, como recordatorio de que la libertad siempre tiene un precio, pero que algunas mujeres, en algún lugar, siempre estarán dispuestas a pagarlo. Esta es la verdadera historia de Lilith. La historia que no puede ser más ocultada, la historia que finalmente está siendo contada. Y ahora conoces la verdad. La cuestión es, ¿qué harás con ella? Wrestling with spam calls, phishing emails, or annoying scam texts? It's happening because your private information is being sold across the web. PCmatic DList offers a free exposure scan showing which data brokers and people search sites are selling your data. Then, with a basic upgrade, PCmatic DList completes the opt-out process to get your private information delisted. Stop the annoyance and safeguard your private information now. Visit www.pcmatic.com today.